seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Geraldine Rosario. ¿Cómo está, Geraldine? Tu saludo para Creagen. ¿Qué tal, señor Genaro? Mucho gusto. Buenos saludos para la producción Creagen, que pues nos da la oportunidad pues a un nuevo valor, que es Geraldine Rosario, y que eso nos permite pues llegar a muchos corazones más y que así conozcan pues mi trabajo musical. Geraldine, cuéntanos, ¿de qué parte es Geraldine? Bueno, yo soy natural de Lima, pero he sido criada por mi abuelita, que en paz descanse, para mi Nazaria Salas en el cielo, en Carhuaz, ¿no? Ella es carhuacina, copampina, y bueno, también me considero de allá, ¿no? Carhuacina, del distrito de Acopampa. Saludos para toda mi familia Rosario por allá. Y bueno, pues ahora radico pues ya en Villa María del Triunfo, ¿no? En la parte Paraíso Alto, donde pues también tengo mi linda gente por allá, mis amigos, mis amigas de la Asociación de Vivienda Vista Alegre, José Carlos Mariátegui, ¿no? Ahí estoy y bueno, pues también, como le dije hace un rato, soy parte de la directiva, soy secretaria de actas, y bueno, también saludos para todos mis directivos, que siempre pues nos estamos apoyando para salir adelante con nuestra asociación, ¿no? Gracias a la municipalidad también de Villa María. Dime, Geraldine, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. Bueno, yo canto desde muy niña, desde los 8 añitos, pero por cositas del destino pues he tenido que suspender la carrera, ¿no? Pero retornado con mucha fuerza ya hace 3 años prácticamente, en lo que estamos ya pues saliendo como profesional, ¿no? Porque también he hecho mis videos, mi primera producción. Y bueno, pues estamos ya encaminados, ¿no? Ya que la pandemia pues no nos ha permitido trabajar como deberíamos, pero ya en esto que estamos retornando a la música, ya se están reactivando todos los locales y bueno, estamos trabajando con fuerza. Mira tú, o sea, profesionalmente tienes ya 3 años ya en esto. Así es, 3 años en lo que ya hemos retornado con mi marco musical, que son los Cumpas del Escenario, y a triunfar, pues, ¿no? Con todo lo que se viene. Claro, dime, tu marco musical tiene los Cumpas del escenario. ¿Y cómo asignan esos apelativos, Geraldine? Cuéntanos. Sí, bueno, creo que también se le llama a todos los que van siempre a las peñas, a los locales, cumpas, entonces, bueno, se me dio la idea de ponerles mis Cumpas del escenario, ¿no? Porque se llaman, pues, compadres. Ah. Así Mira es. tú, qué bien. A ver, ¿un número de teléfono que nos puedes dar? Claro, es al 9000-79757 y al solo WhatsApp 972-842958. Claro que sí. A todo esto dime, Geraldine, ¿cuánta producción tenemos ya? Mi primera producción, ¿no? Que fue en el 2020. Y justo pues nos agarró la pandemia, ¿no? En el momento que íbamos a lanzarlo, íbamos a hacer campañas y todo. Entonces es la primera producción. Bueno, no se pudo pues lanzarlo aún. Claro, mira, Geraldine, eres compositora de unos temas que dices, ¿no? Dime, ¿qué temas son? A ver si nos puedes ver un pedacito, un cachito de ese tema. ¿Podría ser? Claro que sí. Bueno, pues esto es para todas las mujeres que pasan pues esta misma situación, es de la vida real. A ver, vamos a cantarlo un poquito. El tema es esa, con cariño y con mucho respeto. Todo estaba bien hasta que llegó esa. Todo estaba bien hasta que llegó esa que siempre te llamaba, esa que siempre te buscaba, sabiendo que estabas conmigo, esa te rogaba, esa que siempre te llamaba, esa que siempre te buscaba, sabiendo que estabas conmigo, esa te rogaba. ¡Wow! ¿Y ese tema en qué tiempo te demora en componerla? Bueno, fue algo rápido en realidad. En ese momento tal vez estaba pasando una penita, ¿no? Una tristeza, y bueno, nació esa canción. ¿No creo que sea tu caso, sí? Creo que como todos los casos que existen, ¿no? Y bueno, me propuse a componer ese tema. Y bueno, ¿para qué? Gracias a Dios se armó todo. Tuve también la ayuda de un gran arpista profesional también, y bueno, en lo que se concluyó este tema. Claro. Geraldine, a ver, ¿qué consejo le puede dar a los nuevos valores que están empezando?
¿Algún consejo? Claro, por supuesto, así como yo, pues, que no se rindan, que sigan, pues, ¿no? Que luchen por sus sueños. Yo también estoy encaminada y gracias a Dios, gracias al público que pues está bastante siempre prefiriendo mi trabajo, está buscándome. Gracias por siempre esos saludos, esos ánimos, pues, ¿no? Que me permiten seguir en esta carrera que es muy difícil, ¿no? Para cualquier artista. Así que Nuevo Valor como yo, sigan adelante. Qué bien, Geraldine. A ver, Geraldine, dime, cuéntanos, ¿cómo es Geraldine un domingo en casa? Bueno, yo soy una mujer muy guerrera, en el domingo para mí no hay descanso, siempre estoy en muchas actividades en realidad, ¿no? Estoy en una parte de una asociación donde pues estoy como secretaria de actas y archivos, donde pues ese papel, ese rol es muy siempre ajetreado, desde inicio a fin. Y bueno, y también en la familia, pues no, termino de estar con la asociación como parte de la directiva, luego me voy a mi casita a cocinar, estar con mi familia, ¿no? Y entre otras cosas, pues, ¿no? También me doy mi tiempito de ver mi tele, un ratito mi novela y de por sí todo el día estoy escuchando música. Mira, ¿no? Geraldine, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? De por sí ya realizada, ¿no? Porque tengo tantas metas por cumplir, gracias a Dios estoy con salud y a trabajar, pues, ¿no? Tengo muchas metas, muchos objetivos, así que seguir trabajando. Presentaciones. ¿Tienes presentaciones estos días? Cuéntanos. Sí, el domingo estamos en Barranca, ¿no? En el local Rinconcito del Folclor, de mi padrino Carlos Malqui y de mi madrina Julia Herrera, donde estamos pues celebrando su gran onomástico y bueno, vamos a botar la casa por la ventana. Y el día 29, si no me equivoco, es un día particular, nos vamos a Chanchamayo, ¿no? También a un cumpleañito pues privado. Así que pues ya poco a poco estamos armando nuestra agenda. Qué bueno, Geraldine, ¿a qué parte del Perú ha viajado tu música ya? Estamos recorriendo bastante lo que es el norte chico. Siempre entramos a Barranca, Patibil, Cahuacho, Paramonga, ¿no? Supe, toda la linda gente, saludos por allá, que me abrieron las puertas y gracias a ello pues siempre me ha salido muchos compromisos y hemos viajado por todos lados. También hemos llegado a Ayacucho, ¿no? Hemos llegado también a Huaraz y bueno, también acá pues en Lima, ¿no? Claro, claro. Dime, Geraldine, en esos sitios que tú vas, ¿qué temas es lo que más te piden? Bueno, el público siempre lo que pide hay que cantarle, ¿no? Estamos bastante con covers, ¿no? Mis músicas son variadas, de Elmer de la Cruz, de Sonia Morales, Avencia Mesa, también de Gisela Lavado, bastante que piden, es infaltable, de Marisol Cabero, y entre los otros hombres, ¿no? Que es Sosimo Sacramento, Carlitos Álvarez, variadito en realidad. Claro, claro. A todo esto dime, Geraldine, ¿en tu familia cultivan la música aparte de ti? Sí, justamente por familia viene que yo pues cultivo la música, gracias a mi padre, a mi tío, que ellos me inculcaron bastante a seguir el folclore peruano. Empecé con orquesta, con también mandolina, con guitarra, luego entré al requinto y bueno, al final arpa y me quedé con arpa. Mira tú. A ver, Geraldine, un mensaje para todos tus seguidores, pues. Nada, mucho cariño para siempre luchando por la carrera musical. Ellos siempre están apoyándome, incentivándome con sus saludos, sus mensajes. También me llaman, muchos me llaman. Muchísimas gracias. En verdad que tal vez a veces no se le puede contestar a todos por Messenger, ¿no? Porque hay muchas cosas por hacer, pero estoy muy agradecida con ellos. Porque sin ellos los artistas no somos nada. Claro que sí. A ver, Geraldine, queremos escucharte un temita más, pues. ¿Cuál podría ser? Un cover. Sí, ya. Maldito licor, te odio y te quiero tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. Él me engañó cuando yo más lo quería y se burló de mi noble corazón, y se burló de mi noble corazón.
Wow, qué lindo cantas, Geraldine. Dime, Geraldine, ¿has estudiado música? ¿De quién has heredado esa voz tan linda? Bueno, será de mi padre, que siempre me enseñaba desde muy niña a pararme en el escenario, a vibrar, a guapear, como se dice, ¿no? Y bueno, pues a siempre a tener muchas músicas de lo que el público pide. Tenemos que estar pues ahí preparados, ¿no? Claro que sí. A ver, Geraldine, una vez más tu número telefónico, pues, ¿eh? Mi número telefónico para contratos es al 9000-79757 y al WhatsApp, solo WhatsApp, 972-842958. Ahí está el número por la parte de abajo. A ver, Geraldine, ¿a qué artistas mira vos? Bueno, desde muy niña siempre admiré a Pastorita Guaracina, ¿no? Que ella fue mi primera mamá, como se podría decir. Copiaba todo lo que ella hacía, sus guapeos, muy alegre, ¿no? Y bueno, pues ella ya goza del reino de Dios, pero siempre es una ídola para mí. Y también a Vencia Mesa, ¿no? Que poco a poco en el camino fui tal vez conociendo otras artistas más. Y bueno, pues son muchos artistas en realidad, porque cada uno tiene su estilo y siempre hay que copiar de lo bueno, ¿no? Entonces. Así es, Geraldine. Geraldine, a todo esto, en los escenarios que has ido, ¿con qué artistas has cruzado escenarios? He tenido la oportunidad de siempre contar con la presencia de mi amigo de Robert Pacheco, ¿no? Que ha estado también en mi aniversario, en mi segundo aniversario en Barranca. También he tenido la oportunidad de estar en sus shows más que todo, ¿no? De la señora Vencia Mesa, Dina Paucar, de Sonia Morales. Casi en todos los conciertos no me perdía, siempre he tratado de estar con ellos. De Sósimo también. Mira tú. Geraldine, tienes un bonito vestido. ¿Estos vestidos que tú tienes son costosos? Cuéntanos, pues. Claro, hay de todo precio en realidad, ¿no? Siempre vamos acorde como nos alcance, ¿no? Pero cada vez que uno pasa el tiempo, siempre uno quiere ya sentirse cómodo. Hay vestuarios que te arman muy bonito, como esto que es de bordado Chicas Doradas, de Celita Chávez. Muchísimas gracias, trabajo con bordado Chicas Doradas. Y pues bueno, les recomiendo también a todas las artistas pues que busquen en su página oficial Chicas Doradas, Celita Chávez, calidad 100%, ¿no? Con productos de Juliaca. Y bueno, pues se nota pues la calidad. Claro, es lindo el vestido. Dime, Geraldine, todo esto, ¿tienes padrinos? Claro que sí, tengo padrino en muchos lugares en realidad, pero con quien más cuento es con mi padrino Carlos Malqui, que está pues en Barranca, ¿no? Saludos para él en el rinconcito del folclor, que ya estamos el día 26, domingo 26, estamos en Barranca nuevamente en su gran cumpleaños, así que él es mi padrino Carlos Malqui y mi madrina Julia Herrera. Mira tú. Dime, ¿y qué fechas organizas tu aniversario, Geraldine? Mi aniversario siempre es en abril y bueno, este año pues estábamos con un poquito de duda para hacerlo, ¿no? Ya para el próximo año o tal vez en este octubre nos animamos a hacer el aniversario, ¿no? Ya sería el cuarto aniversario en lo que yo estoy retornando, ¿no? A la música. Mira tú, qué bien es Geraldine. A todo esto, Geraldine, quisiera pues, no hay mucho pedir, ¿no? Que nos interprete otro temita más, pues, ¿sí? Por supuesto. A ver, vamos. Nunca dejarás de amarme, comprenderás que siempre te he querido. Nunca dejarás de amarme, comprenderás que siempre te he amado. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. ¡Wow! Geraldine, a todo esto, aparte de la música, ¿qué otra cosa te dedicas? Sí, bueno, yo soy enfermera técnica, ¿no? También soy cosmetóloga, podóloga, artista y bueno, también soy mamita, ¿no? Sí, una mamita de un niño de 15 añitos y bueno, pues le mando desde aquí todo mi cariño, David Castillo, sabes que te quiero y te adoro con todo mi corazón y que todo lo que hago es por ti, para mi hijo. Hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues, Geraldine. Espero ya muy pronto esta otra entrevista en un muy lejano escenario, pues, Geraldine, tu despida para Creagen.
Sí, esperamos pues que con la gracia de Dios siempre lleguemos a lo más alto, ¿no? A unos escenarios pues grandes, donde me cruce con todas las artistas grandes también, tengo ese sueño. Y bueno, agradeciendo a la producción de Creagen, que nos da esta oportunidad a todos los nuevos valores, como yo, Geraldine Rosario, a llegar a muchos corazones, pues, ¿no? A llegar a distintos sitios, pues, a través de su página. Muchísimas gracias, en verdad, señor Genaro Huaraca, por darme la oportunidad. Gracias a ti, Geraldine.